Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Te doy la bienvenida a este programa Arte Hecho en México, este programa que transmitimos todos los lunes y jueves aquí por el canal de Noemí Hernández Arte Estudio, en donde platicamos con artistas mexicanos de diversas disciplinas, artistas que están laborando aquí en nuestro país, creando, difundiendo, etcétera. Así que, pues te invito a que te quedes hasta el final para que conozcas a nuestro artista invitado del día de hoy. Él es un artista de Mexicali. Reside en Baja California y bueno, él es Ignacio Ábrica. Así que pues te invito a que te quedes y obviamente pues nos dejes ahí comentarios en la caja del video. Cualquier pregunta para el maestro Ignacio pues próximamente se las responderá después. Así que pues vamos a comenzar el día de hoy dándole la bienvenida al maestro Ignacio. Ignacio, bien, pues bienvenido seas aquí al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación y venirnos a platicar pues de todo lo que has hecho, Ignacio, pues con respecto a la pintura, con respecto a la educación, con respecto a la difusión del arte aquí en Baja California. Así que, pues bueno, te damos la bienvenida, Ignacio. Muchísimas gracias, agradezco mucho la distinción, tu invitación. Gracias a ti. Pues mira, ¿qué te parece si comenzamos hablando un poquito, Ignacio, sobre cómo es que te iniciaste pues en las artes? ¿Cómo fue que te fuiste metiendo en el mundo del arte y de la pintura principalmente? ¿Cómo fue para ti este proceso? Bueno, eh, todo inicia en la infancia, en dos o tres momentos de la infancia. La primera es que tuve desde muy pequeño, acceso al cine. Mi padre trabajaba en un cine en la ciudad de Mexicali. Y desde muy temprana infancia, pues prácticamente crecí en el cine. Todos los días iba al cine, lo veía, le llevaba su refrigerio, su cena, y obviamente me podía quedar a ver las películas. Nada más la condición era que sacara buenas calificaciones en la primaria, ¿no? Y me permitía quedarme a ver películas. Entonces, de alguna manera, estoy convencido que el contacto con eso, esa oportunidad de estar conviviendo, eh, viendo actuaciones, viendo colores, escuchando música de las películas, eh, la composición de los cuadro por cuadro, todo ese tipo de cosas, yo estoy convencido que me educaron el ojo. Ujú. Fue tanta la influencia, tanto lo que vi, que estoy seguro que por eso no me cuesta mucho la composición, por esa información. Y hay otro momento importante, cuando era estudiante ya en la escuela primaria, por ahí, como en el 63, jugando a la hora del recreo, accidentalmente empujé una puerta. Antes te comento, la escuela era la escuela Cuauhtémoc, actualmente es la Casa de la Cultura de Mexicali. Ujú. Entonces tenía muchos salones, muchos re- recovecos, sótanos, y una serie como una escuela antigua, vaya. Y encontré una puerta que se abre accidentalmente en un juego y penetro y me doy cuenta que ahí había un estudio de pintores, había muchos caballetes, pinceles, brochas, cuadros, lápices, el aroma propio de un taller de pintura, el aroma del óleo, De la la guarrasca. trementina, todo eso, ¿verdad? Y pues fue la primera vez que yo vi directamente algo así. Y fue un impacto para mí, más los aromas, todo, y los conservo ese recuerdo muy vívido. Eh, pero lo que sí es que ahí supe y me dije, cuando yo sea grande voy a hacer eso. Ya al paso del tiempo se me olvidó, ya después
andaba en otras frecuencias, las chicas, en la escuela, la normal superior, la normal fronteriza, en fin. Pero un día me obsequian unos colores al óleo, unos pinceles y una tela. Entonces, esa noche descubrí la magia de expresarme a través de la pintura y me provocó una fiebre creativa. Fue un impacto. Empecé a pintar sobre cartones, sobre sábanas, sobre todo vidrio, sobre cualquier superficie, madera, en fin, yo estaba experimentando, pero como una fiebre creativa, pero sin tener absolutamente ni una formación técnica, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de conocer al pintor Manuel Aguilar, un pintor que falleció hace unos años, un excelente pintor. Y lo invité a que fuera a conocer donde yo trabajaba, ¿no? Ya Ujú. tenía 3 paredes llenas de porquerías, de cosas colgadas, sin tener conocimiento técnico. Y Manuel Aguilar, muy amablemente, como siempre, llega y ya le muestro yo con mucho orgullo mis cosas. Y Manuel, con un silencio, silenciosamente, revisó todo. Y al final, con una sonrisa, me dice: pues yo aquí veo pura porquería. Y antes de sentir el impacto así, me dijo: pero en este cuadro, y me señaló una pieza, la demarcó con sus dedos. En este cuadro, yo veo un gran artista, porque no estudia. Te invito a que te integres a la Escuela de Bellas Artes de Mexicali. Dice: yo soy maestro ahí y doy clases de dibujo y de escultura. Y empecé, definitivamente me impresionó porque yo quería ser pintor, yo quería hacerlo y empecé a estudiar. Después ya fui con Manuel a su estudio porque me invitó a pintar al óleo a su estudio y me integré con él y estuve una temporada tomando sesiones de pintura con él. Y tuve que suspender porque me dieron mi plaza de maestro, eso fue en el 74, y en febrero de 1974 llegué a Tijuana. Entonces ya aquí pues fue otra situación, ya no podía ir a Mexicali a las clases sabatinas con Manuel, Claro. y aquí busqué otros maestros y otros lugares donde estudiar, pero ya tenía muy claro lo que quería hacer. Me faltaba mucho, pero, eh, pero estaba en el proceso. Y a grandes rasgos, así es mi inicio en la pintura. De esa manera te lo puedo sintetizar. Claro, claro. Oye, Ignacio, ¿y no te llamó la atención una carrera de cine antes de decidirte por la normal o algo así? ¿O estaba complicado todavía en esa época? Y en esa época era muy difícil Ujú. cualquier cosa de esas. Significaba irte De la ciudad, de la ¿no? ciudad, irte a estudiar a México o algún otro lugar. Y no, pero lo que sí fue que hice teatro. Mm. Previo a esto, estuve haciendo teatro con Emeterio Méndez Jr., con el maestro Velázquez también. Y bueno, hasta que descubrí la pintura. Ahí fue un quiebre, un antes y después. Ahí mi vida cambia porque descubro un camino que me permitía expresar una idea o un sentimiento. Claro. Ignacio, y cuando comenzaste con la pintura, bueno, entiendo que mucho es empezar con la técnica, ¿no? Empezarse a educar un poco más sobre precisamente cómo utilizar los materiales, pero ¿fuiste encontrando en ti alguna tendencia de alguna temática, de algún estilo, cuando en tus inicios, o cómo fue para ti?
Sí, definitivamente. Yo era una capirotada, una ensalada de estilo. Fui en el 1976 gané un concurso de pintura a nivel municipal, a nivel estatal, y me mandaron a un concurso nacional a la ciudad de Puebla. El concurso, la exposición fue en la Casa de la Cultura de Puebla. Y ahí, pues cuando vi la exposición de todos los que estábamos participando de toda la República, pues me nació la idea de exponer. Ahí no gané nada, solo la experiencia, pero cuando yo regresé de Puebla, traía una idea muy clara, hacer mi primera exposición individual. Y me puse a trabajar y a prepararme, y llega el día de la exposición, que fue en enero de 1977. Y ahí, pues, fue Manuel Aguilar y Rubén García Benavides, dos grandes maestros de Mexicali, a inaugurarla. Y pues bueno, yo era un jovencito de 20 años, de no sé, un jovencito. Y regreso a Tijuana, sigo aquí con mi vida y pasan un par de meses, voy nuevamente a la Galería Mexicali y cuando llego y entro y veo mi exposición, haz de cuenta que recibí un golpe con un martillo en la cabeza cuando empiezo a ver con mucha claridad las diferentes influencias que tenía. No sé, era una capirotada de influencias y me dio mucha pena, Ah, ¿a me dio poco? vergüenza. ¿Por Sentí, qué? sentí, Pero, sentí que no tenía un estilo, mm, sentí que no era pintor, o sea, pues, ¿qué es esto? mm, Y me causó un problema y empecé a buscar un estilo. Entonces, estuve una temporada, meses, en ese proceso, y pues no. Y justamente el día en que estaba tomando la decisión de ya darme por vencido, ajá. ya había tomado, había sacado un pedazo de pan y lo había remojado en leche para cortarme las venas, cuando de pronto veo entre todo el montón de cuadros que estaban en mi estudio, veo así la punta de un cuadrito y voy y lo saco y era precisamente el cuadro que Manuel Aguilar me había dicho que en esa pintura ahí veía la posibilidad. Y lo empiezo a ver y Noemí, ahí estaba mi camino. Mm, Entendí que ahí estaba. Y entonces retomé eso, lo retomé para poder desarrollar el estilo que tengo. A partir de ese día y hasta el día de hoy, eh, yo mantengo mi línea. mm, Fíjate que lo he pensado, cuando no sabía nada, ahí afloró precisamente el estilo. Por eso tuve las texturas, por eso tuve todos esos juegos que hago con luces, con el color, porque ahí estaba. Y casualmente, ese cuadro que se llama El Loco, es el primer, se está exponiendo en el trayecto, la exposición que conociste. ujú, Es ujú. el primer cuadro entrando a la derecha, el primero uno pequeñito. Ah, sí, sí, sí. Quise exponerlo porque por estas razones que te estoy comentando, para mí es muy valioso y es como el ancla que me dio el sustento eh, acerca del estilo y acerca de mi decisión de ser pintor. Claro. Oye, qué bonita experiencia, ¿no? Que estabas ahí ya, como dices, queriendo dejar todo y esa luz, ¿no? Ahí el cuadro asomándose y llamándote, ¿no? Qué bonito esto que nos platicas. Y bueno, para el público que no está enterado o no se ha dado la vuelta precisamente al IMAC, aquí en el centro de Tijuana, está la exposición de Ignacio Gabrica de El Trayecto. ¿Hasta cuándo va a estar, Ignacio?
hasta el día jueves de esta semana. El jueves Ah, 5 la van a quitar. 5 de Está septiembre. desde el 19 de julio. Ujú, ujú. Ya estamos, Sí, el 5 de septiembre concluye. ok, bueno, entonces, Todavía hay oportunidad. sí, bueno, a lo mejor cuando ya el público vea esta plática, pues ya no va a estar a tiempo, pero pues bueno, esperemos que hayan ido a verla y si no, de todos modos, también les vamos a dejar por aquí un enlace a un video que precisamente tomé de la exposición para que, pues bueno, al menos virtualmente la vean, por si se la perdieron, ¿ok? Este, Ignacio, pues muchas gracias por contarnos sobre esta experiencia y bueno, a mí fíjate que eso es lo que me gusta de poder platicar con los artistas, ¿no? Y tener estas sesiones, porque bueno, uno va a la galería y bueno, ve la maravilla de las piezas, pero este dato, ¿no? Por ejemplo, es enriquecedor al ver esta pieza, ¿no? Es un dato que pues no se sabe, ¿no? Cuando llegas a la exposición. Y bueno, esto que nos estás compartiendo pues hace que veamos también esta pieza con otro sentido para pues bueno, tan importante para ti, ¿no? Precisamente sobre esta experiencia que tuviste y que te salvó de irte por otro camino también, ¿no? Además. Sí, y es verdad, todo lo que te estoy comentando es así, es la verdad, es la verdad. Me preguntan mucho sobre mi temática, que si por qué las multitudes, que si por qué las escaleras, que si por qué los profetas, todo tiene una razón, es increíble, es increíble. Ujú, Y, por ejemplo, con el tema de las multitudes, de esos personajes caminando por desiertos o por montañas, pues tiene que ver con algo que me sucede en la infancia. Tenía 5 o 6 años también. Eh, Mi padre nos llevó de paseo al puerto de San Felipe. Y si conoces ujú, hacia aquella área, es un paisaje maravilloso. Es un paisaje como lo que está en mis cuadros. Grandes extensiones, montañas por allá a lo lejos, desierto, el azul del mar. Todo eso está en muchas de mis pinturas. Y es que resulta en el trayecto, es una carretera que va directa, o sea, va en línea recta, ujú, son 12 kilómetros de línea recta, hasta donde alcanza la vista. Y íbamos en el auto y mi papá de pronto nos dijo, miren, aquel cerro que está allá se llama el Chinero. Y pues bueno, ¿por qué se llama el Chinero? Todos la con la inquietud de saber. duda. Ajá. Nos contó que en épocas pasadas, en el siglo pasado, llegaban barcos con asiáticos y llegaban ahí el puerto de San Felipe, y ellos caminaban a Mexicali o bien continuaban la marcha hasta San Francisco. Y en la marcha, como desconocían las inclemencias del clima y no iban preparados, no llevaban suficiente agua, suficiente alimento, eh, y tenían que caminar por desiertos y por montañas, pues muchos quedaron en el trayecto. Y curiosamente, el Chinero, el Cerro del Chinero, es donde más osamentas han encontrado. Entonces, cuando mi padre nos cuenta eso, pues yo volteo a ver y haz de cuenta que vi una multitud en fila, ¿verdad? Caminando, caminando ahí. Lo pude visualizar. Pasaron años, muchísimos años, para darme cuenta que era una imagen que afloraba subconscientemente. Afloraba, yo no sabía ni por qué. Tuvo que pasar buen tiempo para que yo tuviera nuevamente ese recuerdo y pudiera ligarlo. Ahora, ¿que por qué las escaleras? Pues también aquí en Tijuana, allá cuando llego en el 74, eh, pues voy conduciendo por la Avenida Internacional en una noche gris, como de un noviembre, así de esas como
las de Tijuana, que hay neblina y todo eso. Y voy por la avenida Internacional y de pronto, entre la bruma y entre la neblina, aparecen unas personas cargando escaleras, las ponen en la cerca para brincar hacia Estados Unidos. Y eso también me impactó. Pasó mucho tiempo para que yo ligara esos dos elementos a mi, pues a lo que estaba produciendo, pero salía en forma inconsciente. No es que lo estuviera yo pensando. Empezaba a brotar, a brotar. Cuando ya fue algo recurrente fue cuando empecé, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y precisamente yo encuentro ahí el origen de esto. Claro. Y pues obviamente desde niño, desde joven, veía las multitudes de personas que llegaban a la estación del tren o a la central camionera, y era gente que los veíamos en fila caminando rumbo a la estación camionera. Por ejemplo, llegaban en el tren y iban a la estación camionera para llegar ellos a Tijuana. Entonces, era común ver esas multitudes caminando por las calles de Mexicali. Claro. Entonces, pues ahí está el origen. Ujú, ujú. Dice, uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Pues eso es lo que yo vi, ¿verdad? Y pues se quedó. Obviamente tengo otros temas, tengo otras temáticas y me gusta pintar mucho amuletos. Cuando hago arte abstracto me voy mucho hacia los amuletos, me voy también hacia los poetas, las musas, los profetas. Y son experiencias también muy interesantes, con mucho color y muy alegres incluso. Pero siempre está presente el tema que te comento, las multitudes y las escaleras. Y también tiene significado, no nada más con la migración, no. Es la humanidad. Siempre yo reflejo la humanidad ahí. La humanidad, desde que el hombre es hombre, ha estado haciendo migraciones, buscando, buscando la sobrevivencia Claro. o el bienestar, ¿verdad? Ujú. El prosperar o el sobrevivir. Sí. Entonces, ahí se enfoca mucho de lo que tú. Sí, sí. Bueno, sí, de hecho estamos viendo, bueno, ahorita les estoy compartiendo aquí al público, Ignacio, tus piezas, ¿no? Y precisamente ahorita detuve la imagen en una que se ven precisamente unos personajes, unas escaleras, y bueno, aquí también el público puede ir viendo pues la manera en que utilizas, ¿no? Las texturas. Y bueno, ahorita que narrabas esta experiencia tuya de las escaleras, a lo mejor para el público que no conoce mucho por acá, Tijuana, Mexicali, todas estas ciudades que precisamente colindan, ¿no? Con Estados Unidos y que tenemos la famosa barda. A mí también me ha tocado ver gente que llega con la escalera y pues llega rápido y se cruza, ¿no? Es parte pues del paisaje pues de esta ciudad, ¿no? Aunque pues es una imagen fuerte, ¿no? Implica muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta imagen precisamente pueden ver esto que menciona Ignacio. Sí, Bueno, aquí de hecho estoy pasando varias, Ignacio, y bueno, ahorita que narrabas que también te gusta esta cuestión de los amuletos, pero bueno, vemos que también en la exposición, sobre todo ahorita de la del trayecto, también tienes algunos, es una como retrospectiva también, ¿no, Ignacio? Tienes piezas muy recientes y tienes piezas de hace algunos años, ¿no? También. así es. Sí, Ahorita, ajá, es sí, una exposición retrospectiva que abarca de 1973 hasta la época actual. Eh, volviendo, retomando un poco el tema, sí, he tenido la fortuna y la oportunidad de exponer en otros países y es muy grato cuando la gente se siente identificado con lo que está ahí y me dicen, yo me veo ahí en esa multitud, yo estoy ahí.
Y lo he escuchado en muchos lugares mm, y me cuentan su historia, mm, y me cuentan su historia. Y muchas de esas personas, vas a creer, pasaron por Tijuana, mm. Fíjate, tienen ese pasaron por recuerdo. Tijuana. En su trayecto Ujú, pasaron por Tijuana. claro, claro, claro. Es algo realmente muy interesante y muy grato poder tener que la gente se encuentre, se identifique con lo que hago. Entonces digo, ha valido la pena, ha valido la pena. Estoy llegando a una persona, a un corazón, a un recuerdo, no sé. Y es algo emocionante también. Claro, así es. Y con respecto a los colores, Ignacio, que te gusta mucho utilizar, digo, obviamente usas mucho, ¿no? Pero veo que en tu obra también prevalecen mucho los colores cálidos, ¿no? Usas muchos rojos, también naranjas. ¿Tiene algo en especial el significado del color para ti? Sí, eh, los colores, fíjate que no es que sea como temperamental, pero son etapas. Ujú, Hay momentos en que quiero pintar rojos o azules o amarillos o blanco y negro o grises. Depende pues, del momento. Y ahí yo siempre respeto eso. Nunca me estoy forzando a hacer algo que no quiera hacer, ni a pintar nada que no quiera hacer. Yo nada más pinto lo que me nace pintar, lo que siento. Entonces, va por ahí y también obedece a que trabajo varios cuadros a la vez. No me dedico a uno, ujú, eh, porque de esa manera, cuando un cuadro me satura, nada más lo pongo de espalda, lo pongo frente a la pared y ujú, me dedico a pintar otro. Y pasa lo mismo, pongo otra pieza y en fin, y se me hace muy rico eso, se me hace muy fresco. Y de esa manera voy cambiando los colores, no sé, depende del sentimiento, de la sensación. ujú, Y pues tú sabes, la pintura obedece mucho a cuestiones del sentimiento, el dibujo obedece más a una cuestión, eh, es más cerebral el dibujo, pero la pintura es algo así, más de pasión, ¿verdad? ujú, Y, ujú. y yo la dejo que aflore. Lo que estoy sintiendo, eso es lo que voy a trabajar. ¿Tú cómo ves esta cuestión, Ignacio, de partir de un tema y al revés partir como de más bien dejar fluir o como que vaya saliendo la pieza, como que la misma pieza vaya hablando? ¿Tú cómo te gusta trabajar a ti? ¿Trabajas como, bueno, digo, por lo que Es, comentabas, dejas más que fluya, ¿no? La sí, pieza. es muy válido eso y además, pues se va aprendiendo sobre la marcha. Uno va descubriendo sobre la marcha. En mi caso muy particular, yo no dibujo ya sobre la tela. Antes sí, antes primero hacía el dibujo, después lo pintaba. Ahora no, ahora yo me voy directo a la pintura Ujú, y sobre la marcha lo voy haciendo. Sí tengo una idea de lo que voy a hacer, sí los veo, ujú, pienso mucho antes y también tengo la disciplina de poner la tela en blanco frente a mí y estarla viendo hasta que siento que es el momento. ujú. Entonces lo pinto. Ahí los construyo, pero sin dibujarlo. Sí, hay ocasiones en que hago bocetos, sí, pero no es muy frecuente, Ujú, ok. no es frecuente. Ujú, Y que vaya uno descubriendo, que vaya uno encontrando, yo creo que es muy válido y es muy valioso también.
Eh, yo creo que se incentiva mucho la creatividad, el estar, produciendo así. Claro. Sí, bueno, sabemos que cada artista tiene su manera de abordar, ¿no? Exactamente. En este Sí, caso una tela, pero bueno, a mí me sí, llama la atención precisamente esto que mencionas de que, bueno, para ti es como que la misma pieza ya te va diciendo, te va hablando, ¿no? Así de que no sé, que no partes como de una idea así tan estructurada, ¿no? Digo, seguramente habrá piezas en las que sí, pero en general, ¿no? Tu manera de trabajar es más como que vaya fluyendo y sobre la marcha, ¿no? Y, y, sí, y bueno, como también ya, tienes como también un estilo tan propio, pues, no, como que no te desvías, ¿no? Digamos, Ignacio, ese mismo fluir, pues de todos modos eres tú mismo, ¿no? Entonces entra dentro de cómo diré, pues como ese mismo estilo que tienes como de abordar, ¿no? La pintura. sí. No sé si Y te me recuerdo, expliqué. te recuerdo, hubo una época Ujú, en que no tenía eso. ujú, Nada más fue cuestión de darme cuenta, exacto. descubrirme Ujú, ujú, y ver y qué pasa conmigo. O sea, necesito tener mi propio lenguaje. O sea, eso es. Cuando uno está consciente de eso, empiezas a buscar, y de verdad fue un proceso encontrarlo, no es fácil, es de las partes más difíciles del artista, encontrar su propio camino, su propio lenguaje. Pero cuando lo encuentras, pues ya tienes tu personalidad, ya tienes tu idioma, tu lenguaje para expresar. ujú, ujú. Por ejemplo, Ignacio, para ti, ¿cuánto tiempo, digo, poniéndolo en tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a un estilo, ¿no? O a este lenguaje personal. ¿Sientes que te tomó mucho a partir de lo que me comentaste ahorita de tu exposición o cómo fue? Bien, mira, te comentaba que la primera exposición la hice en 1977. Ujú, En 1979 yo ya iba con toda la seguridad del mundo porque había encontrado mi camino. ujú, ujú, Pasaron 2 años entre una exposición y la otra. ujú. Por cierto, en esa época, después de esa exposición, que la primera se llamó Confusiones, Ah. el mismo título, y Ya, la ya, ahí, ya. segunda, Ajá. y no creas que lo pensé, sino que sencillamente me Solito gustó. sí, claro. Sí, pero ya cuando vi los cuadros dije, pues sí, estoy todo Confundido. confuso. La segunda exposición fue en el 79 y se llamaba El Congreso de los Reprimidos. Y ya ahí haz de cuenta que estás viendo mi estilo. De hecho, hay unas piezas expuestas ahí eh, de esos días, del 79. Hay algunas piezas. Mira, eh, Rubén García Benavides escribió algo que lo conservo con mucho cariño, porque menciona precisamente eso, que tu servidor en muy poco tiempo y sin tocar paja, según lo escribió, Ujú, pasó a lo fundamental del arte. O sea, y sí es verdad, fue algo así, un salto muy fuerte. claro. Y, y fue muy rápido. Ujú, También quiere decir eh, que yo practicaba todos los días, yo pintaba todos los días, dibujaba todos los días. Eso fue una de las primeras lecciones que me dio Manuel Aguilar, a quien siempre voy a considerar mi maestro. ujú, Eh, eso, eso y tener tu propio estudio, en tu propio espacio donde pintes, ujú, tu propio taller, independiente de tu vida ujú. eh, de todos los días, Cotidiana, claro. y Ujú, lo cotidiano. Ten un lugar, un laboratorio. Y, y sí, efectivamente,
lo hice precisamente donde yo me iba a cortar las venas con pan húmedo, fue precisamente allá en mi estudio. Ujú. En ese momento estuve a punto de tirar los pinceles, dije, ya, hoy es el último día, ya me estaba dando por vencido. Sí. Y, te comento, Rubén García Benavides es un gran pintor de Mexicali también. Escribió algo y pues está hablando, me está viendo como la promesa, como una promesa de la plástica. Por ahí lo tengo, ya eso te lo comparto, porque lo conservo porque me pareció muy interesante Claro, sí. y concluye al tiempo y lo veremos. Mm, Con eso termina su su artículo artículo. Ujú. y lo conservo por eso, porque me pareció como profético. Y Claro. sí, efectivamente fue algo en corto tiempo, 2 años. Sí, pues es que yo creo que sí te había impactado, yo creo que tanto tu exposición que te dedicaste como con todas las ganas de encontrar, ¿no? Precisamente tu voz, ¿no? En la pintura, entonces sí se nota que a lo mejor lo lograste, a lo mejor uno podría decir, bueno, es que en 2 años es un corto tiempo, tal vez, no sé, el tiempo es tan relativo en esto del arte, ¿no? Pero que se ve que en 2 años estuviste así como pues con todo, ¿no? Para precisamente encontrar eso y ahora sí que quitar esas confusiones, ¿no? que tenías Sí, sobre lo que estabas haciendo. y créeme que me lo preguntan mucho, sobre todo los jóvenes. Ujú, ujú, Me preguntan mucho porque están conscientes eh, de que eso es el camino, encontrar el propio lenguaje, un lenguaje eh, que te identifique, que lo veas y dices, eh, él es, él es el fulano de tal. ujú, ujú. Eh, yo les digo eso, hay que trabajar, hay que pintar día y noche, así lo hacía yo. Ujú. A mí me funcionó de esa manera, a lo mejor a otra persona no, pero Pero a ti. en mi caso así fue. Ujú. Pintar Ignacio, día y noche, pintar, ajá, exponer, en fin, claro, sí, perder el miedo. claro. Sí, pues estar en constante trabajo, ¿no? En la pintura y en Eh, el dibujo en este caso. Ignacio, me gustaría también que nos hablaras un poquito de esta relación que tiene para ti la pintura también con la educación, ¿no? Y sobre todo con los niños, ¿no? Que también es algo muy importante en tu vida artística, ¿no? sí, definitivamente, definitivamente. Mira, cuando yo descubrí la pintura, cuando era estudiante de la normal, estuve a punto de dejar la carrera. Mm, Estuve a punto de dejar la carrera porque yo me sentí que Siqueiros y que Goya, que me iban a hacer los mandados. Y dejé de ir a la escuela, empecé a faltar a la escuela, llegaba tarde, ujú, y ya estaba desviando la ruta. Entonces a mi padre le hablaron, le dijo, oiga, su hijo hace tiempo que no, que está faltando mucho y ¿dónde eso, ¿no? está? Ay, papá. Llegó mi papá a buscarme a lo que era mi estudio Mm, ujú, o donde yo vivía eh, y me dijo, oye, hijo, pues hay esta situación. Y le dije, no, papá, yo voy a ser pintor, ya tomé la decisión y mira que yo... Entonces mi papá, con gran sabiduría, me dijo, mira, te voy a proponer algo. Te voy a proponer que termines la carrera y yo te voy a apoyar para que tú sigas como pintor. ¿Qué te parece? Me convenció y me dijo también palabras sabias. Un día vas a unir las dos profesiones. ujú, Un día las vas a unir. ¿Ya? Pasó ahí. Ya aquí en Tijuana llego en el 74. Al poco tiempo se corre la voz de que tengo afinaciones hacia el arte, hacia la pintura. Y me pide el jefe de inspectores que mm, decore, es una palabra, no, que adecue un espacio donde va a haber una exposición de todas las zonas escolares
va a haber una exposición de trabajos de los estudiantes. Y se me ocurrió invitar a mis alumnos, a mis niños, y llevarlos y entre todos pintar, eh, eh, El espacio. pintar las paredes con motivos infantiles. El caso es que hicimos una ambientación que fue todo un éxito. Hasta me dieron un reconocimiento público y aplausos y un diploma y todo eso. Pero ahí fue la primera vez que llevé a los niños hacia eso. Y me llamó la atención ver lo espontáneo que eran, ver lo alegre que eran al pintar. Y por esos días también, 2, 3 meses de diferencia, hay un concurso municipal que se llamaba Limpia tu ciudad. Entonces decidí invitar a mis niños y los empecé a preparar en las tardes. Eh, Tomábamos clases ahí, platicábamos de pintura y todo eso. Y el caso es que ganaron todos los premios del concurso y les dieron unas bicicletas y Oh, libros de premio en la televisión. Bueno, fue algo muy oh, bonito. sí, sí, sí. Y pues nos gustó, nos gustó. Al poco tiempo hubo un concurso del DIF en Tecate de pintura y pues también nos llevamos todos los premios. Mm, Al poco tiempo viene un concurso nacional de escultura en arena oh, y pues yo vivía en el área de Cantamar, pues llevé a mis niños, eran vecinos todos de ahí, los llevé y empezamos a practicar escultura en arena. Y pues y ganamos todo y fuimos al Nacional varias veces a ah, Acapulco. ah, Entonces de esa manera empecé yo a ligar el arte con los niños. ujú, Y me di cuenta también de algo muy importante, que el arte ayuda mucho a madurar neuronalmente a los pequeños, sobre todo a los chicos que van a aprender a leer y escribir. mm, No se imaginan lo importante que es el arte para para madurar a esos pequeños. Y de hecho yo me volví especialista en niños de primer año porque desde el año 94 hasta el 2012 trabajé exclusivamente con niños de primer año de de primaria. primero. Ujú, Es una maravilla. Es, es así, una materia prima moldeable. Ahí haces un buen estudiante. Ahí es algo maravilloso. Y bueno, pues resulta que en una tarde le dije a Eva, a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un taller de arte, pero va a ser un taller muy especial, de altas miras. Quiero que expongan en Japón, en Cuba, en Estados Unidos. Y me dijo, oye, muy bien, muy buena idea, adelante, ¿no? Al día siguiente, o no sé, 2, 3 días, se lo platiqué eso a la hermana de mi directora de la primaria y me dijo, uy, profe, me dijo, si yo todavía si me dijera de pues, a San Isidro o ahí a Rosarito, a Tecate, pues se la creo. Pero eso de que Japón y Cuba, no, profe, es bien soñador. No mm, habían pasado 2 años y ya habíamos hecho todo eso en esos países. ah, No wow. habían pasado 2 años. Ujú. Y después me veía y me decía, ay, Ya hasta le daba pena, que ¿no? le dije, es que no sabes con quién estás platicando, porque pues ya había tomado la decisión. Sí, Y sí. mira, sobre todo con Cuba, en Cuba me enteré de que se le daba mucha importancia a la formación artística de los pequeños. Me llamó la atención, por eso yo quería ir a Cuba. Entonces, eh, hice un contacto, que ese contacto me llevó, le dije, quería que fuera a exponer a su país, y le dije, no me interesa exponer yo de momento, Ujú. pero lo que sí me gustaría es eh, ir a dar talleres, hacer talleres y conocer más sobre la educación artística en Cuba.
Entonces le pedí que me ayudara consiguiendo, consiguiendo a quién le hablaba o a quién le Ujú, escribía para poder hacer ese proyecto. Pasaron con muchos meses, ya se me había olvidado eso. ¿No? Un día me llega un correo con el nombre y el teléfono de una persona ujú. del Ministerio de Educación. Ni tardo ni perezoso hablé, y no estaba ella, pero estaba su asistente, y empezamos le empecé a explicar el proyecto, lo que yo quería hacer, tomó nota y me dijo, en cuanto llegue la metodóloga Victoria Velázquez, le voy a platicar. Y pues así nace el Mm, proyecto de Cuba. Les gustó mucho, fue todo un éxito. Fueron 9 años. Hice 10 viajes, pero fueron 9 años. Y año con año iba a diversas ciudades a impartir talleres y hacer exposiciones de mis niños pintores. Ya después, con el producto de los niños pintores de Cuba, más los ujú. niños pintores, De primero eran de acá. Tijuana y ya Ujú. después eran de Baja California, porque esto lo Ah, se amplié a amplió. todo el estado. Sí, sí, Ujú, sí, sí, sí. Y entonces uní la producción de los dos grupos de niños, cubanos y mexicanos, y hicimos una gran exposición llamada Isla y Península, ujú. que recorrió muchos lugares de Cuba y muchos lugares también De de aquí de Baja México. California, Ajá. y fue todo un éxito. Entonces, a cada año iba a diversas ciudades. Conocí las escuelas de instructores de arte, di pláticas y di talleres con los jóvenes instructores de arte, que es algo que me dio una panorámica importantísima, importantísima, que afortunadamente después se vino a aplicar algo así aquí en Baja California, gracias a la visión de mi amigo Ángel Nortegaray. eh, una vez le platiqué de lo que eran las escuelas de instructores de arte, y al tiempo se les ocurrió hacer algo parecido, y nace así un programa muy hermoso del gobierno del estado que se llamó o se llama Talentos Artísticos, en lo que igual música, teatro, danza, literatura y artes plásticas eran las materias que se apoyaban en los niños y Ujú, jóvenes, igual como en Cuba, las mismas materias precisamente. ujú. Entonces conviví y estuve visitando escuelas de instructores de arte de La Habana, de Villa Clara, de Camagüey. Estuve, recorrí todo el país en esos años y atendí a varios cientos muchos, muchos, muchos niños Mm, de todos esos lugares. sí, sí. Y bueno, pues esa es la historia de cómo me involucro yo con el arte infantil, y me parece algo maravilloso, me parece que es un complemento que cualquier maestro, y no nada más digo yo pintura, Ujú, para mí cualquier disciplina artística, la claro. danza, la música, el teatro, la literatura y las artes plásticas son muy importantes para crear, eh, para ayudar a madurar neuronalmente a los niños. Y siempre he estado consciente que no vamos a ser artistas de todos ellos, pero no importa, Ujú, los acercamos a una parte de su interior que es la sensibilidad. claro. Les enseñamos a darse cuenta que dentro de cada uno hay una chispita, que es la sensibilidad. Y ese acercamiento, a mi juicio, y al de muchas personas, hacen mejores personas. Claro que sí, Ignacio. Sí, seguro que sí. Y bueno, pues ahí está, ay, pues muchas gracias por platicarnos precisamente de todas estas iniciativas, Ignacio. No, pues Em, gracias a ti por invitarme. No, y pues obviamente, pues
digo, muchos de los artistas o el público que, no, que nos vea, seguramente muchos han de identificarte también dentro, ¿no? Todo este acercamiento que has tenido seguramente con algunos de esos niños que pues ahorita seguramente, bueno, ya a lo mejor son adultos o algunos de estos mismos adultos que nos estén viendo y que se acuerden tanto de ti, precisamente por este impulso, ¿no? Que has tenido para muchos niños, Ignacio. Y bueno, yo creo que es Ha sido importante fantástico. esto que mencionabas, ¿no? Que no necesariamente es que vayas a entrar a alguna actividad artística para ser artista, se desarrolla muchísimas otras cosas, ¿no? Y eso a veces a lo mejor como papás cuesta un poco entender y decir, no, es que no quiero que sea artista, o sea, pues es que no es eso, es que es la creatividad, es como mencionabas, la sensibilidad y todo eso son herramientas para la vida en cualquier actividad que se desarrolle, ¿no? La persona, ¿no? Cualquier cosa, Eh, entonces, bueno, pues ahí está la importancia también de que pues desde chicos, ¿no? Se pueda impulsar este acercamiento a cualquier arte, ¿no? A cualquiera. Y sí, con, sí, dime Ignacio. me acordé, un día me dijo mi directora, dice, ¿qué crees que me preguntó la inspectora? Que si por qué tus niños eran tan brillantes, tan excelentes alumnos y ordenadísimos en sus libretas, todos sus libros terminados, Ujú, destacados siempre, ¿no? Y, ujú, y, y la directora sí sabía, pues que, me dijo, pero pues la inspectora no sabe ujú, lo que se hace en el colegio acerca del arte. ujú, Porque tenía, aparte de artes plásticas, tenían música, tenían danza, tenían eh, teatro, en fin, ujú. ballet, en fin, todo ese tipo de actividades se cultivaban en el colegio. Pues era una de las razones por las cuales el colegio y nuestros grupos eran destacados, porque tenían esos niños. Mira, nada menos hace unos días felicité por el cumpleaños de una exalumna del taller, Ujú, brillando en Roma como mm, cantante de ópera, ah, brillante. Y desde niñita tomaba mis clases, ¿verdad? Estuvo conmigo después. Se cambió a música con otro maestro y yo le impulsaba, sí, Silvita, mira, sí, claro que sí, mira, y vete a la música también y prueba y haz esto, y si luego si quieres, bríncate a danza o a teatro. Y ahorita es una brillante cantante mm, de ópera. ujú, ujú. Y en fin, así hay muchas Hay historias. otras historias, Es una cantidad, un día me gustaría ponerme a escribir tantas historias de esos pequeños, ¿no? mm, ujú, ujú. Maravillosos, maravillosos, y realmente es una etapa muy feliz el tiempo que fui maestro. Fui muy feliz de poder convivir con los niños, de poder enseñarles, eh, siempre con una gran alegría. Yo siempre decía, si tengo algún problema, lo dejo fuera. Yo llego a mi clase y todo era armonía, pura felicidad, nunca tuve problemas con nadie, siempre fue algo muy, muy bonito y lo conservo. Es así como un pequeño tesoro que guardo en ese tipo de recuerdos con los pequeños, ¿no? Vivir recibiendo algo muy útil a los niños y mantengo contacto con muchísimos niños. Bueno, ya son señores, ya les he dado clases incluso a los hijos de ellos. En fin, el tiempo ha pasado, ¿no? Pero pues fue una experiencia maravillosa. Pues muchas felicidades, Ignacio, por todas estas experiencias. Seguramente, como dices, tienes muchísimas historias. Ojalá, pues, algún día puedas ahí escribirlas en algún momento y pues, y si no, también compartirlas, así como ahorita te agradecemos mucho por eso, Ignacio. Pues fíjate que se nos está acabando la plática, Ignacio, se nos va rapidísimo, ¿no? Sé que hay muchísimo que hablar contigo, tienes muchísima experiencia y muchas anécdotas que platicarnos también, pero pues a mí me gustaría antes que terminemos
que nos platicaras ya nada más un poquito sobre cómo ves esta cuestión en Baja California ahorita, ¿no? Porque bueno, ahorita nos platicabas sobre todas estas iniciativas que tuviste, ¿no? Impulsando a los niños. ¿Sientes que ahorita estas iniciativas están creciendo también por parte de otros artistas o de otros grupos o asociaciones? ¿O sientes como que pues falta hacer más? Bien, mira, en mis años, cuando llegué a Tijuana y que empezamos nuestra carrera artística, te voy a decir, no contábamos con espacios para exponer, para desarrollar nuestro trabajo artístico. No había nada. Cuando mucho nos facilitaban los patios del Palacio Municipal, que ahora es IMAC, ahí en el patio, ahí llevábamos nuestros caballetitos, ahí colgábamos, exponíamos nuestros trabajos. Si bien nos iban, Banamex de la calle Segunda nos prestaba sus oficinas para en la noche hacer ahí nuestras exposiciones y algún grupito de música que se presentaba acompañando. Y muchos de nosotros anduvimos exponiendo en la calle, exponiendo en los parques. Nos tocó toda esa talacha, nos tocó hacerla. Y siempre luchando, siempre buscando la manera de que se abrieran espacios. Ujú, Así que ya se abre la Casa de la Cultura, pues somos los fundadores de esa Casa de Cultura. El primer día que se abrió, ahí estábamos. Había una academia que se llamaba Minerva, estaba por el Boulevard Agua Caliente, entre Ermita y el Boulevard, Díaz Ordaz, creo. ujú, Eh, en esa área había una academia. Ahí se trajo mi primera exposición, ahí se expuso en 1977. Y yo estudié ahí, me metí a estudiar también ahí con Rosendo Méndez y con algunos otros maestros. Eh, y un día me dice la directora, fíjate que nos vamos a ir de aquí, vamos a inaugurar la Casa de la Cultura. ¿Cómo? Todos los maestros y todos los alumnos van a ser los fundadores de la Casa de la Cultura. Dice, yo voy a ser la directora y nos vamos a ir allá. Pues nosotros llegamos el primer día cuando la Casa de la Cultura estaba oliendo limpio, nuevo. Y pues definitivamente la maestra Chelita no fue la directora, le cambiaron la jugada a la última hora. Pero sí, todos los maestros y todos los alumnos nos quedamos ahí. ujú, Y bueno, fundamos la Casa de la Cultura. La primera exposición que se hizo en Casa de Cultura, participamos junto con otros artistas, este, que por ahí andan muchos todavía dando guerra, trabajando duro. Y de ahí seguimos nosotros trabajando, exigiendo, buscando, haciendo reuniones. Éramos muy activos. Ahora no tanto. Pero hubo una época en que éramos gente de mucha actividad cultural ujú. y nos reuníamos con todos, con músicos, pintores, siempre haciendo cosas en pro. Y fueron dándose los espacios. Pues ahora tenemos un Secut, Ujú, tenemos los CEARTS en todo el estado, galerías. ujú, Yo creo que hay frutos, claro. hay frutos de esa actividad y veo la demanda, veo a los chicos estudiando, veo Ujú, las escuelas, la universidad con su carrera este, de arte. Entonces creo que es en el proceso. No hay espacios que nos aguanten, o sea, nos faltan muchos espacios. Yo quisiera que hubiera más galerías, que hubiera museos, pero tal vez les va a tocar eso a todos estos jovencitos que andan ahora ujú, empezando. claro, Yo creo que es el relevo que tiene que venir a empujar también claro. para lograr más espacios. Ujú, Se cuentan con espacios, pero no son suficientes. Yo siempre estaba diciendo que hacia la zona del este debían de armarse más casas de cultura
Eh, Tenía que ser como un semillero de casas de cultura, porque cuando yo fui director de Casa de Cultura, porque tuve el honor de ser director de Casa de Cultura desde 1989 hasta el año 92, siempre estuve buscando que se ramificara la institución y afortunadamente no me tocó hacerlo a mí, afortunadamente se hizo. Y entonces ya hay casas de cultura en varios puntos de la ciudad. Entonces, en ese aspecto, pues considero que se han hecho muchas cosas, pero no faltan más, faltan mucho más. Pues sí, pues siempre Entonces, falta más, todos porque los artistas tenemos que empujar claro, hacia eso, la necesidad. Ahora veo yo tanto músico, tanto joven, tanto niño, que me da tanto orgullo verlos tocando, ver niños pintores, ver niños haciendo en la danza, jovencitos en la danza, jovencitas. No, no, de eso se trata. claro, Esto es lo que va a hacer una mejor sociedad. Esto. seguro, Ese es el camino. claro, así es. Es con lo que se puede contrarrestar. Y los gobiernos deben de entender que este es el camino para mejorar a la sociedad, cultivar la sensibilidad en las personas. Claro, así es, Ignacio. Pues muchas gracias por tus palabras, Ignacio. No sé si A quieras tus órdenes. dirigirte tú al público directamente, Ignacio, hacer una invitación, algún consejo, en fin, lo que tú gustes ya en estos minutos que nos quedan. Pues reitero sobre todo para las autoridades y también para los jóvenes, que debemos de seguir empujando, luchando, buscando que haya más espacios, que haya muchos más espacios, porque hay muchos más artistas ahora. Claro, Y se requieren los espacios para que esto siga floreciendo. Tijuana, Baja California, tienen lugares muy preponderantes en el arte. Tijuana, qué bárbaro, es increíble lo que sucede aquí con tanta creatividad, tanta gente hermosa que tiene algo que aportar hacia los demás. Entonces, eh, se debe de trabajar más en las escuelas, en los niños sobre todo. Ahí está la semilla. Trabajar en esos pequeños y cultivarles la sensibilidad y cultivarles todas las disciplinas humanistas. Eso es lo que yo considero que es algo muy importante. Y a los jóvenes que tengan el sueño de ser artistas también, que luchen por esto. No es nada gratuito, no es nada fácil. Nunca dije que fuese fácil. Nunca dije que fuese fácil. Yo dije que se daba de la noche a la mañana. A mí me sucedió así, pero hay que buscarlo, bien. hay que buscarlo. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a Pues ti, muy amable. no, pues aquí reiterándole nada más también al público que pues nos ayuden a difundir esta plática para que más personas conozcan Claro el que sí. trabajo de Ignacio y pues obviamente invitarlos a que conozcan a más artistas mexicanos, por lo que siempre los invitamos a que se suscriban también al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras pláticas. Y pues te damos muchas gracias, Ignacio, por haber estado por acá, por haber te abierto con nosotros y platicarnos pues tu camino en el arte, estas experiencias, estos consejos y en fin, bueno, todas las iniciativas que has tenido aquí en Baja California, en México, que seguramente tienen y tendrán como siempre unos frutos pues maravillosos, ¿no? Así que pues te agradecemos mucho, Ignacio, y pues seguimos en comunicación y al público muchas gracias y nos vemos en otra plática. Hasta pronto, Mucho Ignacio. éxito, Gracias, mucho éxito. que estés muy bien, Muchas gracias. gracias.